veces sí te topas con una mala persona. Como había estos altos tan altos, había estos bajos. Él se sentía como la única persona que me podía calmar de la depresión y ansiedad que él mismo me había causado. Salió tanto de quicio, o sea, se le fueron los humos. Nos tenemos que ir a vivir con el Pu. No todo el tiempo era malo. Había momentos donde era una relación súper bonita. Apestaba, pero es Tenemos que... dos caminos. Hijo de madre, O nos no comemos nunca he olido algo tan Sí. putrefacto y feo y es creo que el punto más bajo de la vida Sí, del verdad que José. sí. Nada valió la pena. No quiero verte jamás. Te odio. Te juro que es un sinvergüenza. El amor no existe. Me dejaste sola cuando más te necesité. No quiero verte nunca más. Te odio. Ay, pero es que ese man ni siquiera me merece. Eres un idiota. En tu vida me vuelvas a buscar. Bienvenidos a Anatomía de una ruptura. Que solo decir el nombre me da esos goosebumps, esa piel de gallina, porque estoy tan emocionado. Creo que es el programa más íntimo, no creo, estoy seguro que es el programa más íntimo en el que he estado participado y sobre todo el programa más íntimo de la House of Jose, porque aquí vamos a hablar de eso que nos duele tanto, pero que nos ha hecho crecer de una manera exponencial como seres humanos, las rupturas de corazón. Y creo que no hay una experiencia tal vez más heavy del ser humano que una ruptura de corazón, pero al mismo tiempo de las múltiples rupturas que he atravesado en mi vida y después de investigar, y por investigar sí me refiero a ver TikToks, la ruptura es este proceso donde te hace crecer tanto como persona. Escuchaba a un psicólogo que decía: el corazón no se puede agrandar si no lo rompen. Y es verdad, una vez que se rompe tu corazón empiezas realmente a ver luz de otras maneras, en otros lugares, oportunidades. Pero ¡qué heavy! ¡Qué heavy que es atravesar una ruptura de corazón de cualquier tipo! Hay rupturas amorosas con parejas, hay rupturas de corazón cuando tienes una decepción con tu familia, cuando tenías el trabajo que tú pensabas y te botaron, o cuando simplemente un proyecto que tú querías solo no sale. El corazón se te rompe, se te hace trizas, y cómo te levantas de eso es un proceso que el ser humano, en la ruptura, es de los lutos más grandes que tenemos que vivir. Y por eso estamos aquí, porque era momento de hablar de algo de verdad, de algo que nos duele un montón a nuestro estilo. Ya nos van a ir conociendo y sobre todo vamos a empezar este viaje que es atravesar la anatomía de una ruptura. Y cómo no, cuando pensábamos de esto con el equipo increíble de la House of Jose, decíamos, ¿cómo podría ser un primer programa donde hable yo como persona de las rupturas, de mis rupturas, de cómo ha sido mi vida alrededor de este tema? Y solo había una persona que me podía acompañar en este viaje, porque es la persona, tal vez la única, que ha estado en todas las etapas del Jose Luis Cañizares, porque esto es el Jose detrás del Jose, y no podría ser nada más y nada menos que Ani Morales, mi mejor amiga, hermana de toda la vida. ¡Holi! Bienvenida, Ani. Preséntate, quiero que esta comunidad increíble que estamos formando te conozca. Ya te conocen, de hecho, te han visto y me has visto tú crecer de todas las etapas, de las peores, de ancho, de crecer, de locura, y bienvenida. Bueno, José, mucho gusto, ¿no? Mentira. Estoy muy feliz de estar aquí, más que nada porque yo lo amo a este personaje, yo lo amo, yo lo he visto crecer. Nos conocemos desde que tenemos 6 años, ya estamos por cumplir 30, entonces nos conocemos 24 años. Yo tengo 22, 30 tú. 24 años que lo conozco y que le he visto crecer tanto, y que verlo ahora que está haciendo este contenido, que era el contenido que cuando él y yo crecíamos siempre queríamos ver, es sobrecogedor. Teníamos un sueño cuando éramos jovenzuelos, estábamos en el colegio y Recién había YouTube, Enchufe TV y estas cosas, ¿no? Y los dos decíamos, algún día vamos a vivir de la creación de contenido y vamos a tener un canal que se llame Petervision. Y solo queríamos que se llame Petervision porque los fans iban a ser los Petervisionarios. Y solo Petervision se convirtió en la House of Jose. Pero es un proyecto conjunto. Ani es parte de este proyecto también. Y quería hablar contigo, Ani, de
Tú me has visto en las peores, o sea, en las peores. Definitivamente. Ustedes lo ven a él todo jocoso, todo alegre, pero el José es una persona que tiene un corazón extremadamente sensible y como un montón de personas ha pasado por muchas cosas y todas las cosas que le han pasado solamente le han hecho cada vez más tierno, más lindo, más abierto a ayudar y a querer ser como que esa protección, al menos para mí. Yo siempre digo que yo he tenido 2 angelitos en mi vida, uno es el José, el otro es mi bello esposo, que en verdad, o sea, me han salvado la vida. A mí me mencionaste primero, pero sí. Solo quiero que el man no esté consciente de pero ese orden. Yo espero que este espacio sea el lugar para que ustedes puedan ver más allá de como que todo lo creativo y chistoso que es el José, o sea, el corazón tan lindo que tiene y también las cosas locas que le han pasado, las huevadas que ha hecho, pero la persona real que él es y que es una persona muy, muy hermosa. Qué lindo esa introducción y la verdad, gracias por estar aquí y vamos a hablar sobre todo en este capítulo de las rupturas amorosas. He tenido rupturas de otro tipo, pero las amorosas creo que me han enseñado muchísimo. Pero antes de entrar a hablar de las rupturas amorosas, porque este episodio son de las rupturas amorosas, mis rupturas amorosas, uno no puede hablar así nomás, porque una ruptura es la excusa perfecta para encerrarnos en el cuarto con un matcha, una galleta, un dulce, todo lo que queramos comer es el momento. Y nuestros amigos de JJ Bakery, que es donde estamos grabando también, nos han preparado un combo especial. Nos han dicho, José, te tenemos un healing matcha. Aquí está Mabe de JJ Bakery. Hola, chicos. Mabe, cuéntanos qué es un healing matcha. Chicos, gracias por venir aquí. Qué lindo tenerles aquí. Les voy a presentar el combo del Healing Matcha. Aquí tenemos un matcha ceremonial que está hecho con un sirope de chocolate blanco y tiene una crema de frambuesa decorada con láminas de oro. Y también tenemos unas galletas, que es una galleta de Red Velvet con trozos de avellana tostada y relleno de Nutella. Literalmente con todo el cariño del mundo. Ay, muchas gracias, Mabe. Gracias, Mabe. Les voy a mostrar. Oh, por Dios. Ay, qué hermoso. Bebés. La verdad es que si esto no te cura el corazón, nada lo hará. Vamos a empezar a hablar de las rupturas amorosas. Bueno, y ahora sí que ya tenemos nuestro healing matcha, podemos entrar al tema. Y en verdad es que hablar de este tema, o sea, ahora se siente como hablar de una vida de alguien más. Porque ahora tengo al amor de mi vida, tengo una perrita hermosa, tengo mi señor novio con el que vivimos juntos, y en ese lado estoy muy bien, pero volver atrás al 2021, que fue cuando tuve mi primera gran ruptura amorosa, es como hablar de otra persona, porque se siente una vida absolutamente lejana. Y usted estuvo, Alani, le digo Pu y no voy a dejar de hacerlo, usted estuvo, Pu, tan presente porque yo justo cuando había terminado con mi primer novio, o sea, mi primer exnovio, me fui a vivir con la Ani y su esposo. ¿Cómo fue? Ya les vamos a contar más de esa relación, pero quiero un mini resumen de cómo usted diría que fue ese tiempo en el que vivíamos juntos y apenas había terminado esa relación, una relación de 5 años. Bueno, hubo 2 fases de esa ruptura, porque terminaron creo que 2 veces, y las 2 veces Cierto. fueron súper caóticas, es que las 2 veces fueron súper densas. Y la primera vez que terminaron, me acuerdo que me llamó, y yo estaba en la cocina con mi esposo, en ese entonces mi novio, y yo creí que el exnovio del José se había muerto, porque él sonaba tan estresado, tan alterado, que yo creí que él se había accidentado, que se había muerto, o sea, porque solo lloraba y el pobre no tenía ni aire, así. Entonces luego ya me contó que se había enterado que este man le había puesto los cuernos y estaba súper destrozado entonces con mi novio. Yo me sentí muy vulnerable. Podemos cambiar el programa, mentira. Pero es verdad, sí. O sea, básicamente me enteré que mi novio de ese entonces me había traicionado en un viaje, mientras yo estaba en un viaje de trabajo. Un trabajo que a él le daba de comer, porque estábamos en plena pandemia y él era contratista del Estado, y como era la pandemia, todos los contratos habían parado. Entonces él tenía que mantenerse a sí mismo y a su empresa. Y adivinen quién trabajaba para que eso pueda suceder. Porque en ese momento Lani y yo teníamos un buen trabajo
Y nada, pues yo salí por ese trabajo de viaje y cuando regresé, pues me lo pagó. Me dijo, te tengo una sorpresa. Y me sorprendí. Pero quiero darles un poco de contexto de dónde sale esa y la importancia realmente de esa relación, porque fue mi primer novio cuando yo tenía 21 años. Y contexto, yo antes de eso nunca había salido, o sea, sí había salido con chicos, pero nunca había tenido un novio. Y peor, presentarle a mi familia un novio. Y esta persona fue el primero con el que realmente me abría todo eso, porque en realidad estaba tan enamorado que ya no me importaba nada. O sea, literalmente fue como que salgo del closet, lo que sea, porque solo en verdad estaba muy enamorado. Y fue una persona muy importante en mi vida en ese momento. ¿Cómo vivía usted porque usted veía ese crecimiento de la relación y nunca te cayó bien? Yo. Nunca te cayó bien, acéptalo. Sí, lo acepto. Y acepto que por un lado puede ser porque yo soy muy protectora con él, porque obviamente le quiero tanto que me da miedo que alguien le haga daño, pero él también era súper odiosito con todos mis amigos y nos veía así, nos chameaba full, entonces era re Es odioso. que era 5 años mayor a mí. Sí, pero X, o sea, eso no le da excusa para ser un patán. Pero bueno, ya. No me caía muy bien. Cuando él se enamoró de él, se enamoró, o sea, como loco, o sea, de cabeza. Y en ese tiempo estábamos ya en los últimos semestres de la U, empezaba a faltar a clases. O sea, como que solo su vida era este chico. Nada más. Nunca había sacado en materias de la universidad menos de 40. Es un castroso Nuestro ñoño de promedio era sobre miércoles. 50. Y era la primera vez que me estaba a sacar malas notas. Y porque que ya no iba a faltaba full, clases. ¿se acuerdan? No iba a clases. Fue una relación súper... como que de esas súper que dices, conocí el amor de mi vida, porque literalmente salíamos a cada rato, estábamos juntos 24/7 y estuvimos juntos 5 años, fuimos a vivir juntos 1 año, teníamos una gata hermosa que espero que siga viva y porque se quedó con la gata, pero lo que no me daba cuenta de esa relación era que era estúpidamente tóxica. Sí, era de esas relaciones que son extremadamente intensas y que sientes un montón, pero no necesariamente esos sentimientos son buenos. Y entonces como había estos altos tan altos, había estos bajos que al pobre le destrozaban. Es que era heavy, porque, a ver, yo sufro de depresión y de ansiedad. Y él se sentía como la única persona que me podía calmar de la depresión y ansiedad que él mismo me había causado. O sea, era como que ya a mí me dan esas crisis súper heavy de ansiedad por cosas que él me había hecho, y después de él se quedaba como abrazándome y diciéndome como que tú me necesitas, porque si no, no vas a poder atravesar tus episodios. Y era difícil ver que era él literalmente uno de los causantes. Y eso es algo que yo he hablado mucho, porque hay esta cultura de no hables mal de tus exes. Como que no hables mal porque fue una experiencia. No, a veces sí te topas con una mala persona. Y a veces sí te topas con una persona que no está bien. Que simplemente no está bien. Y que no creo que es normal que digamos como que no, es que no puedes hablar mal de tus exes. Sino en verdad hay exes que sí son malos. O sea, hay gente que sí es mala. Y les vamos a contar algunas experiencias. Porque la Annie vivió con esta persona y conmigo como unos 3 meses de la pandemia, ¿no? Y empezamos a ver actitudes que yo no las veía solo, pero que cuando ya le tenía que explicar a la Annie, ya no sabía cómo. ¿Qué pasaba cuando vivíamos juntos los 3? Yo terminé viviendo con el José porque me salí de mi casa y como el José es como mi familia, fue como que, bueno, me voy a estar con él, es como estar con un hermano. Y él ya vivía con su ex. Y bueno, yo no, como les dije, no tenía una relación muy cercana con el ex, pero cuando yo estuve en la casa de ellos, él se portaba súper bien conmigo, pero también se notaba como era muy controlador con el José. Y como tenía como unos arrebatos de agresividad, o sea, que había cosas que salían de proporción muy rápido por muy poco. Entonces era un poco complicado. Por ejemplo, me acuerdo que una vez, era justo la época de la pandemia en la que teníamos, creo que encierro casi que 20 horas y tenías... Y no había cómo salir en el carro, ¿se acuerdan? Solo el fin de semana tenías que ir caminando al súper. Exacto, y eso exactamente fue lo que hicimos un día, ir caminando desde el depa de los chicos hasta el súper, y era feísimo porque tenías como que 30 minutos para hacer las compras y todo, porque estaba amontonado de gente. ¿Cuál sería la lógica? No sé, pero estaba amontonado de gente en el súper y teníamos una lista así como muy puntual y como que, a ver, tienes que ir acá, acá,
acá porque en verdad, o sea, era O sea, una... tenías que entrar y coger lo que... Y salir. Y salir, ajá. Ya, entonces compramos lo de la lista y él nos esperaba afuera para ayudarnos a cargar las Yes. cosas. Sí, o sea, afuera del centro del supermercado, nos estaba esperando afuera y había mucha gente afuera, contexto. Sí, mucha gente afuera que le estaba esperando igual a sus otros familiares. Y empezó a revisar las bolsas y le dijo como que ¿me compraste lo que te pedí? Sí, sí te compré, pero no había de tal De marca. la marca era como que nos había pedido una margarina de tal marca y compramos una margarina, pero no de la marca que él quería. Y se salió tanto de quicio, o sea, se le fueron los humos, se enojó tanto que nos agarró las bolsas y nos botó en todita la calle, o sea, en En la la vía 6 de la de Ecovía, para diciembre. los que viven en Quito, o sea, en plena 6 de... No, era en plena... Sí, en plena 6 de diciembre botó todas las compras en En la calle. Y nosotros así como los Y más toda la penosos. gente se quedó así. como que... Y nuestra reacción inmediata... Porque no era la primera vez que me había hecho algo de eso, pero mi reacción inmediata fue como... Me daba vergüenza que la Ani vea eso. Y a mí me daba vergüenza que el resto de Que la la gente vea. Y los dos en lugar Los de más ser como... penosos, así recogiendo, hechos los que hay, se me cayó. Ay, no, qué verga, qué bestia. Se le Ay, cayó. Y lo peor es que solo nos gritó y se fue corriendo se fue. y solo botó las cosas. Entonces, ese fue uno de los episodios que dije como que, wow, creo que hay cosas que pasan en mi casa que no son normales. Y es súper chistoso porque yo nunca vi violencia en mi casa, jamás. Les había visto a mis papás peleando innumerables veces, pero jamás en mi vida se me hubiera ocurrido a mi papá rompiendo y cosas, ¿cachai? Entonces, cuando no vives estas cosas, cuando te pasa, es súper extraño porque en lugar de ser como que esto está mal, es como que, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? Esto es amor. Es como, supongo que así se siente el amor. Y es súper chistoso porque tú y yo crecimos viendo o escuchando un montón Lana del Rey y cosas así que romantizaban, que me encanta, me fascina, pero no te das cuenta que sí romantiza un poquito la violencia doméstica. Al punto en que cuando te pasan cosas así, tú dices como que, he loves me. Es como que es la respuesta inmediata. Y uno creería que eso obviamente van subiendo de nivel, pero yo me acuerdo la primera vez que te llamé a contar algo, que empecé a salir con esta persona y recién como a los 3 meses de empezar a salir, que al principio se supone que todo es lindo y amor y cosas así, me acuerdo que era el cumpleaños de uno de sus amigos y me invita a un karaoke con sus amigos. Y yo voy y se chumó full y yo también ya estaba medio chumado. Y de la nada le dije como que, ay, no pusiste la canción que yo quería. Y se regresó y me mandó a la miércoles. O sea, pero de una manera que nunca nadie me había mandado a la miércoles. Decirme como que cállate, maldita sea, que ni sé qué. Y yo solo, mi primera reacción fue como que, qué vergüenza para los amigos. O sea, en vez de pensar como que está mal que te grite como a guagua, fue como que, porfa, no frente a tus amigos. Y nunca fue un problema. O sea, no fue que al siguiente día le dije, oye, lo que hiciste estuvo medio mal. Sino que era como que, es que estábamos tomados los dos. Y mi primera interpretación de eso fue como que, así es. Y a la final somos 2 hombres, capaz que así es ser 2 hombres. Después, cuando empezó a crecer la relación, por ejemplo, cuando nos peleábamos, creo que esto también te había contado, nos peleábamos en el carro y era lo más heavy porque nos peleábamos en el auto después de una fiesta o antes de una fiesta y su respuesta inmediata era acelerar a 1200 por hora y no parar en los semáforos en verde. O sea... Y ahí decía, en rojo, perdón. O sea, semáforo en rojo se pasaba para que me asuste. Entonces era como que, y ya había momentos donde eso ya fue creciendo, donde dije como que miércoles nos vamos a morir, porque solo se pasaban los semáforos, se pasaba. Y eso fue una relación de 5 años constantemente. ¿Cómo alguna vez te lo contaba? ¿Cuál era tu reacción al saber que las cosas funcionaban así un poco en la relación? O los sugar coated. ¿Qué? Cuando me contabas. Ajá. Sí, creo que de alguna manera, o sea, me lo contabas también tratando de decirme como que, pero es que yo también hice esto y ya no voy a volver a hacer esto. Y que era full paternalista, ¿te acuerdas? Que era como que sí. Decía, vamos a una fiesta el viernes y yo había hecho algo que no le gustó y me dijo, porque te portaste mal, no vamos a ir a la fiesta. Ajá, y entonces el José vivía con esta culpa de que hice esto y le hice enojar por esto y
tratarle de entender a alguien que está viviendo violencia es súper complicado. No es algo que te das cuenta y no es algo fácil de salir, ni mucho menos. Entonces, era como desesperante que el José siempre se sienta culpable y yo le llamaba en la mañana y decía, te juro que no hiciste nada malo, te prometo que no hiciste nada malo. De eso con nuestros amigos que salíamos de fiesta y yo a veces cuando estoy medio tomado o algo me vuelvo súper extrovertido y les contaba chistes o cosas así y eso le enojaba full. Sí. O sea, como que le gustaba Le hacer decía, el centro de hiciste atención. full el ridículo, como que me hiciste quedar súper mal, como que todo el mundo Sí. te odia. Y eso se le Literal. calaba en la mente al José y me decía, ¿qué hice? ¿Pero qué dije? Yo, no hiciste nada malo, literal, todos estábamos Y hasta farro. ahora tengo esa ansiedad Tú después nos de una estabas fiesta. haciendo reír, nos estabas haciendo tomar, nos estabas haciendo bailar, pero todo bien, o sea, todo bien. Y él tenía esa ansiedad y era así como que no le hagas caso, porque el man tenía un mal carácter, o sea, él siempre tuvo un carácter súper difícil y feo y yo trataba de Y que entonces me decía no se cosas sienta como culpable. que me decía como nadie más tomó. Tú Todos eres el estábamos hecho único que tomó miércoles. y era mentira, o sea, todo el mundo había tomado. Tú eres el único que tomó y todo el mundo está hablando de lo mal que te portaste. Entonces, hasta ahora literalmente después de una fiesta es como Ajá, siempre ¿qué le da hice? esa... Porque esa o culpa. sea, viví esos 5 años de mi vida y esa es una. Otra, ya cuando después descubrí que evidentemente me estaba engañando, pero me prometía que no, pero ya era muy evidente, yo descubrí un montón de mensajes y de cosas así. Y él sí era de los que me dijo, es que me abrí Tinder porque me sentía solo. Si es que quisieras que no me sienta solo y que no invite chicos a la casa, ¿por qué no me regalas una pulsera para acordarme de ti cuando no estés? Y yo en un momento fue como que, le voy a comprar una pulsera súper linda. Hasta que después dije, espérate un segundo. Siento que cuando te engañan, el otro es el que debería comprarte una pulsera a ti. Pero eran full de esas maneras de decir como, de solo meterse tanto como under your skin. Y tanto fue así que hasta regresamos un año más después de lo del engaño. Y ese año sí creo que fue el peor de mi vida. O sea, ya había tantas cosas que le decía que ya ni siquiera me enojaban los engaños. Me enojaba que sea tan estúpido para no poder ocultarlos bien. Que como que no le importaba, o sea, como que ya le importaba tan poco los sentimientos del José, que obviamente engañar está mal en cualquier nivel o plano de la relación, pero le importaba tan poco que era como que si te enteras, igual, ¿qué vas a hacer? Igual, ¿qué vas a hacer? Y yo mismo me decía, ¿qué voy a hacer si no me voy a ir, si ya no me fui? Y, por ejemplo, me acuerdo que yo ya vivía de nuevo con mis papás después de la primera ruptura. Me fui a vivir con mis papás, pero todavía seguíamos siendo novios. Y me fue a dejar a mi casa como a las 2 de la mañana. Y me deja en mi casa a las 2 de la mañana. Y apenas me deja, recibo un mensaje de él mismo diciéndome, bebé, ahorita ya salgo a verte. Y yo le digo, ¿cómo? Pero si me acabas de dejar en la casa. Ay, perdón, me equivoqué. Era para el Pancho, que era su mejor amigo. Y yo como, ¿pero por qué a tu mejor amigo hétero que vive contigo le estás diciendo bebé? Entonces me enojé full. Y solo me acuerdo que le dije como que, ¿sabes qué? No me enoja que me engañes, me enoja que seas tan tonto que no puedas ocultarlo bien. Y me acuerdo que me bloqueó de todo ese fin de semana y después me volvió a buscar y me dijo que le había hecho sentir muy mal porque siempre se había sentido más tonto que yo. Y que por qué le dije tonto. Y me tocó pedirle perdón. Y decir, chuta, creo que sí me pasé porque capaz que en verdad sí le iba a ir a ver al Pancho y yo saqué lo peor de mí. Y y cuento estas historias porque usted es las que vivió, porque, o sea, y que son medias chistosas para suavizar el ambiente, porque yo les digo, en esos años, por ejemplo, me acostumbré tanto a que cuando nos peleábamos, él gritaba tanto que me ponía la almohada en la cabeza para no escuchar, ¿cacha? Porque ya sabía que empezaba a gritar y era la típica de empezar a gritar, romper platos, golpear todo lo que pueda golpear, y solo ya llegué a un punto de acostumbrarme a eso, que fue como que, ay, mejor me voy a tapar los oídos para no estar aquí por 10 minutos hasta que se le baje y se le pase. Y eso se volvió tan común, pero cuando la Annie llega a vivir con nosotros, tuvieron que cambiar algunas dinámicas, porque obvio no iba a hacer esos tantrums con usted, porque ya eran heavies, o sea, eran heavies, pero sí hizo otros. Cuéntela Claro. de los huesos del pollo. O sea, yo obviamente no llegué a experimentar ese nivel de agresión, pero cuando ya te acostumbras es tan fácil acostumbrarse a una mala situación y normalizarlo. Pero incluso cuando yo vivía con ellos, que fue un tiempo muy cortito, vi unas cosas medias raras que ya hasta yo ya me acostumbré y andaba así como caminando en vidrios rotos para no hacerle enojar. Y una vez me fue a ver mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, me fue a visitar y ya habíamos hecho una comida y todo.
Y mi esposo, luego empezamos a retirar la mesa, a botar todo, y él bota los huesos ya comidos del pollo. Y el José y yo éramos súper nerviosos y nos pusimos ya por poco a llorar, éramos como que mierda, ya nos va a hablar. ¿Por qué botaste los huesos del pollo? Claro, como tú no vives aquí, como el no se va a enojar contigo y no te va a reclamar a ti, no te va a cobrar a ti. No importa, siga y le blipeamos. Entonces nos pusimos súper nerviosos, ya estábamos por Ya llorar y que ni sé llorábamos, qué. o sea. Y mi esposo fue como que, ¿qué les pasa? Son los huesos comidos del pollo, o sea, Es que él tenía la regla de guardarlos. él tenía la regla de Creo que guardar hacía caldo. todo. Sí, o sea, él no podía botar nada. Y si por comprar la margarina que no era, nos botó las cosas en la Imagínate calle. si botabas el si recipiente botabas de la tus huesos. margarina. Literal, pero era una costumbre tanta que también una vez, en ese tiempo que tú vivías con nosotros, él nos hace el desayuno y dice, voy a utilizar estos champiñones, que en la caja de los champiñones, en el frasco, decía que habían expirado como hace 6 meses. Entonces abre y olía horrible, o sea, toda la casa apestó. Y el man, porque no podía botar nada, porque él decía que era mi culpa haber ido a vivir en ese barrio caro, en que todo costaba mucho, entonces no había cómo botar nada. Coge y empieza a hacer huevos revueltos con esos champiñones. Y la Ana y yo ya nos pusimos a sudar frío. Éramos Porque como que, apestaba, pero es tenemos que... 2 caminos. Hijo de madre, O nos tiene- comemos Nunca he olido algo tan Sí. putrefacto y feo y Porque y no solo le había nos... olido Pero a no él. que le queríamos hacer enojar. O sea, no Y queríamos no, hacerlo es que enojar. había 2 caminos. O nos comíamos los huevos revueltos Y nos de enfermábamos, champiñones podridos y nos moríamos enfermábamos, con y suerte. Nos moríamos. O nos aguantábamos la hablada, malhumorada, que Dios sabe qué hubiera pasado. Entonces, escogimos la primera, porque dijimos como, evitemos un problema y solo intentémoslo. Entonces, Es un nos problema sirvió. para nuestros intestinos. Y lo peor es que él estaba tan consciente porque nos quedaba viendo como... Y porque todo el tiempo que cocinó, eso apestaba. Apestaba, o sea, por poco ya venían a preguntar si no se había muerto alguien. porque en Ajá, serio, hace 3 apestaba. meses. Y el man nos sirve y nos queda viendo a los ojos como Nos que, quedó viendo los ojos como, ¿qué cómanse, pasa? Ajá. cómanse. Y los nosotros dos como así. y nos quebramos, no pudimos. Fue como que, no puedo. Les dije, perdóname, por favor, pero en serio, está demasiado Se enojó. podrido. No, yo me acuerdo que los dos nos quedamos como que fríos. Y tú y yo solo nos vimos y el man cogió, hizo así, durísimo en la mesa, se Durísimo. levantó y se fue y se encerró en el cuarto. Sí, Y los se dos resintió un como que montón con nosotros. o sea, no sabíamos qué iba a suceder, si iba a explotar Sí, o sí no, nos y solo iba se fue. a lanzarle los champiñones. Pero ahí me acuerdo que esa vez dije, ok, me tengo que separar. Como que en serio ya esto es... Estaba a nada de comerme huevos revueltos con champiñones podridos. O sea, y dije, no, ya... Y esa vez estaba medio... Yo me acuerdo que ahí tú ya estabas planeando con el Manu ya irse a vivir juntos. Ajá. Porque dijo, prefiero la cárcel que vivir acá. No, mi esposo le... O sea, no, porque él no está a la cárcel, pero digo, igual cualquier cosa hubiera sido O sea, mejor. sí ya quería salir, ya me sentía súper incómoda. Ya me daba pena estar ahí de metiche, obviamente en la vida de ellos, en la vida de pareja de ellos, pero más con esas situaciones tan tensas, yo ya era como que, yo ya le lloraba a mi novio, como que ya, por favor, ya salgo. Y yo dije, nada, o sea, yo también me tengo que salir de aquí. Y me acuerdo que ahí como que empezamos a hablar por primera vez fue el tema de, creo que yo también me tengo que ir. O sea, como que creo que algo no está bien. Y creo que él escuchó eso y después como unas 3 horas salió del cuarto y me dijo, ¿podemos hablar? Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo como que, perdóname. Y yo como, ¿en serio? Y me dijo como que, sí, ya, no va a volver a pasar esto. Y yo como que, bueno... Long story short, spoiler, Volvió a pasar. volvió a pasar un montón de veces, un gallo más. Oh, el José estaba totalmente destrozado, o sea, nunca le había visto, o sea, estar en un bajón emocional tan grande. Yo me preocupé un montón, o sea, porque en verdad era un nivel de depresión, él que era una persona que él siempre ha sido re echado para adelante, es súper trabajador, súper animoso, o sea, estaba hecho nada el pobre. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi esposo, nos tenemos que ir a vivir con el Pu. Yo igual en esa época, o sea, no estaba tan cómoda ni nada, pero quería estar con él porque es creo que el punto más bajo de la vida en del verdad que José. sí. Y le costó un montón superarlo. Yo me acuerdo que hablábamos y llorábamos y yo le decía, le prometo que de aquí a un año va a regresar a ver y se va a sentir tan orgulloso de todo lo que ha superado, va a regresar a ver y va a decir como que no sé cómo, pero ya estoy en este punto, ya lo superé. Y bueno, pues ahora después de muchos años ya está mucho más que bien, pero sí fue todo un proceso muy doloroso. Y eso fue constantemente un año.
O sea, un año de esas idas y venidas y que te diga esas cosas. Y solo para mí era de las personas más importantes de mi vida. O sea, para mí el man se había convertido en toda mi vida. E irte despertando de poco. Y ahí es por esto que yo empecé a hablar de la salud mental. Porque yo me acuerdo, ¿se acuerda del Joshua, de nuestro psicólogo? Usted creo que también tuvo una cita con el Joshua. Que tenías un psicoanalista. Sí. Y yo llegué al psicólogo y yo me acuerdo claramente que empecé ese proceso terapéutico porque me dijo, siempre los psicólogos te preguntan por qué estás aquí. Y yo le dije, porque quiero terminar con mi novio y no puedo. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, porque sí, porque si yo el día de mañana me entero que el man mató a alguien o algo, le voy a perdonar, porque yo le he perdonado todo. Y ahí me dijo, ok, sit down. Y después de 3 meses de terapia, finalmente logré terminar esa relación horrenda, horrible. Entonces, logro terminar con esta persona y yo pensé que iba a ser más fácil. De hecho, fue súper difícil porque estar tan acostumbrado 5 años de tu vida a una persona y de pronto ya no verle. Yo soñaba todas las noches que el man venía y me rescataba. O sea, de alguna manera loca, lograr que todavía funcione, pero yo sabía que no. Él me buscó como un mes después de que terminamos y le dije que no. Pues yo estaba muy seguro de que no podía seguir ahí, pero al mismo tiempo estaba muy, muy triste. O sea, porque para mí era como que había perdido a mi familia. Yo vivía con él, yo había estado con él todo el tiempo y de pronto ya no estaba ahí. Y sabía que no debía estar ahí, pero... Y aquí fue cuando descubro algo que realmente me cambió la perspectiva, porque... hay un tipo de trauma en tu vida que tienen, por ejemplo, las personas que van a la guerra, los soldados. Dicen que de vivir tanta adrenalina y tus emociones todo hecho puré por la guerra, cuando regresas a tu casa, en lugar de ser como que te sientes bien, tu cerebro es tan loco que todavía necesita esos altos y bajos de dopamina, porque básicamente le freíste a tu cerebro, porque no todo el tiempo era malo. Había momentos donde era una relación súper bonita, donde sentía y decía, wow, yo le amo a este man. Pero eso mismo es lo que te tiene atado, porque estás un momento en tu punto más bajo, al día siguiente en tu punto más alto y no sabes qué es lo que va a pasar. Y resulta que este síndrome pasa lo mismo con las relaciones violentas. O sea, que terminas tu relación violenta y en lugar de ser como que, wow, me siento liberado, te sientes como que... necesito estos altos y bajos, necesito este exabrupto de energía. Y me demoré unos 6 meses en regular de nuevo y decir, no, o sea, capaz que eso precisamente es lo que estaba mal. ¿Y cómo era ese tiempo en el que yo estaba viviendo y lidiando con todo esto? Desde mi lado, o sea, era como, sientes mucha impotencia, como cuando ves a alguien que quieres demasiado y que no hay cosa en el mundo que le puedas decir que simplemente vaya a hacer que se le vaya el corazón roto, se le curen las penas. Y lo único que yo me acuerdo que pedía era que por favor no regresen, o sea, porque eso hubiera sido empezar el proceso de cero y eso y una y otra vez. Y yo sé que obviamente no es fácil y no es que todo el tiempo, como el José dice, es malos, pero esas pocas o muchas veces en las que sí son muy malas, es inaceptable. Entonces yo lo único que quería es que no regrese. O sea, fue un proceso extremadamente duro para el José. Estuvimos súper preocupados, con mi esposo estábamos súper preocupados, queríamos estar cerca de él, por eso nos fuimos a vivir juntos, estábamos pendientes de que él esté bien, porque en verdad, o sea, era una personita que estaba completamente rota y que se estaba como que reconstruyendo en cada día. Es como que pierdes tu identidad, porque durante mucho tiempo parte de tu identidad es ser pareja de esa persona. Y de pronto ya no está, entonces tienes que volver a hacer. Pero el proceso de ruptura fue messy y eso es algo que a mí me encanta contar porque la gente piensa que una ruptura sana es como, bueno, nos vamos al yoga y después somos runners y subo cosas bonitas con mis amigos, cuando no es verdad. O sea, contemos cómo sí son las rupturas. Yo puedo decir, los 6 meses primeros de la ruptura fue caótico, ni pasaba en la casa que vivíamos juntos, o sea, aceptaba cualquier plan, salía de lunes a lunes, por primera vez empecé a llegar borracho al trabajo, o sea, yo me acuerdo que unas 3, 4 veces llegué al borracho al trabajo que tenía en esa época, que hasta mi jefe era como que, bro, apestes, necesitamos hablar, o sea, como que en serio estás llegando borracho al trabajo, o el viernes llegaba a la casa tipo 12 del día, iba al trabajo tipo 2 de la tarde, porque solo no me encontraba, no me hallaba y de alguna manera sentí que había perdido la ciudad de Quito porque empecé a tener mucho miedo de verle porque yo decía, mientras no le vea, puedo estar terminado con él. Entonces solo no quiero verle.
y mi cerebro empezó a analizar demasiado el no vayamos a esta calle porque puede estar ahí. No hagamos esto porque puede estar aquí. Y la única forma en la que no pensaba eso era tomando o tomando decisiones muy estúpidas. Pero eso como que callaba un poco de eso. Y ahí fue todo un proceso de salud mental porque dije, ok, tengo que ir a terapia. Una vez que salí de fiesta y empecé a gritar en un balcón en Quito, fue como que todos mis amigos me hicieron una intervención y fue como que es momento de ir a terapia. Y fui a terapia y mi terapeuta me dijo como que tu cerebro está haciendo un proceso de psicosis por pensar que va a estar en cualquier esquina. Y ahí, por fin, gracias a la vida, encontré una terapeuta, un psiquiatra increíble de ese momento. Y en un proceso de unos 4 meses más fue como que ya... Bueno, y con todo este proceso, que fue finales del 2021, y esto es chistoso, por eso cuando voy a Cuenca, todo el mundo lo recuerda, o sea, hasta Cuenca creo que lo recuerda, porque la primera vez que fui a Cuenca fue apenas terminé con esta persona y fue Messi, o sea... Llegué a meter terror en las calles de todo lado. Y hasta ahora literalmente es chistoso porque alguna gente comenta en mis redes como que ahí está en Cuenca otra vez. Oh, qué miedo. Qué miedo. Influencer amenaza con ir a Cuenca. Fue ese momento donde en verdad sentía que no me importaba nada. O sea, sinceramente, fue la primera vez de mi vida donde dije, no me importa nada. O sea, literal no esperaba nada del trabajo, de nada. No me importaba nada y llegué hasta pensar como que, honestamente, si vivo o no vivo, no me interesa mucho. Voy a vivir todo lo que tenga que vivir, pero no me importa nada, no me importa lo que diga la gente, porque sentí que lo peor ya me había pasado, porque en verdad uno de mis mayores miedos era perderle este man, o sea, porque se volvió súper importante en mi vida. Y gracias a eso que no me importaba nada, tuve una idea. Hagamos una cuenta de redes sociales. Y creo que inconscientemente, después de mucho entender, porque cuando yo terminé con él, no sé si se acuerda, yo le llamé porque me reuní con él en una cafetería. Y, o sea, ya la última vez que ya dijimos, no vamos a volver a vernos, nos despedimos en una cafetería y me acuerdo clarito que él me dijo, ¿estás seguro que esto es lo que quieres? Y yo le dije, lo que yo quiero es que vivamos en una realidad alterna donde esto funcione y donde no nos hayamos hecho daño. Pero como eso no va a suceder, lo segundo mejor que puede pasar es que nos separemos. Entonces me dijo, ok, se levantó y se fue. Nunca más. Antes de que se vaya le dije, por favor, bloquéame de todas las redes, porque si tú no me bloqueas, yo te puedo buscar, pero si tú me bloqueas, ya nunca más te voy a poder buscar. Y me dijo, ok, ese rato sacó el celular y me bloqueó de todo, así, de todo. Y dije, chévere, gracias, se fue. Y solo te llamé destruido, llorando como loco, y les decía, por favor, no dejen que regrese. Pero inconscientemente después, como yo sabía que estaba bloqueado de todo, dije, la única manera de que me vea, y ni siquiera diciendo que me vea para regresar o nada de eso, solo quería que sepa que todavía estoy vivo, o que no sé qué quería, era hacer TikToks, porque en TikTok era una red nueva en ese tiempo, no nos habíamos bloqueado de TikTok porque ni siquiera sé si tiene o no tiene TikTok, y empecé a hacer TikToks de cualquier cosa, y la verdad me valía tanta madre el resultado, porque ya nada me importaba, o sea, no me importaba. Por primera vez le perdí el cringe a hacer cosas porque no me interesaba el resultado de nada. Y por eso mi contenido al principio, ¿se acuerda que era full en contra de los hombres? Sí, era full men hater. Ajá, todo era como que todos los hombres valen gato, todos mienten, que ni sé qué. Y yo me acuerdo, claro, no sé si se acuerda usted que una vez fuimos a comer una hamburguesa y yo había lanzado un TikTok que decía... lo más frágil de la humanidad no es el cristal, es la masculinidad, gracias. Y de la nada usted y yo estábamos comprando una hamburguesa y me empiezan a llegar full notificaciones y ese fue el primero que llegó a los 2 millones de views. Y en una semana tuve como 100,000 seguidores y solo empecé y fue con usted en la casa que vivíamos juntos. ¿Cómo fue ese proceso desde su lado? Nos invitaron al primer evento influencer, ¿se acuerda? Que fue un evento tenaz y me acompañó. Síguenos invitando, por favor. Pero no a ese. Yo creo que una cosa que también le ayudó bastante a hacer eso de TikTok y todo eso, porque siempre es algo que le ha llamado la atención y le ha gustado hacer, pero separarse le ayudó en eso, porque me acuerdo que él era bastante criticón con lo que usted hacía, con lo que usted se ponía, con lo que usted decía, con cualquier cosa. Me criticaba todo. Todo. Entonces, imagínese si usted hubiera hecho videos, imposible si hubiera estado con él, porque hubiera dicho como que qué estúpida idea, pero qué ridículo. Pero me criticaba de una manera tan chistosa, porque se acuerda que yo no tenía tantas inseguridades hasta que le conocí, porque él era así
y me decía, oye, estoy investigando en internet qué podemos hacer sobre tu pelo, porque has notado que te crece como puercoespín. Eso debe tener solución. No te preocupes, mi amor, yo me voy a dedicar a buscar cómo solucionarlo. Y yo era como, gracias, no me había dado Y ni así, ni cuenta. algo X, random. Literal, una vez es como que me quedaba viendo así como enamorado en la cara y me decía, me encanta que tengas como que esta joroba en la nariz, porque si no ya fueras demasiado perfecto. A mí me gusta que tengas la nariz así como media fea. Porque eso Porque te es va a como- mantener humilde. Te mantiene humilde. Ah, también le decía que no le decía cumplidos porque se iba a sobrar y que Que ni sé no, porque la primera vez que me dijo que le gustaba físicamente fue como a los 6 meses de novios. Y yo era como, ¿por qué nunca me habías dicho esto? Porque yo sabía, yo te decía, te ibas a sobrar y no ibas a hacer caso. Y yo era como que... qué. Tal vez esas eran sus propias That's inseguridades nasty. saliendo de una manera súper rara. Ajá. Pero al final eso fue también lo que le llevó a hacer las cosas que ahora O le sea, hacen ser influencer. terminar con él fue como esa gasolina, en verdad, de querer comerme el mundo. Porque fue como que o lo intento o no pasa nada, porque igual tengo cero expectativas sobre la vida después de esto. Y fue chistoso cómo empezamos a crear una comunidad desde empezar a hablar de eso y todo. Pero lo más chistoso es que nunca supe si vio. O sea, hasta el día de hoy, nunca he mantenido una conversación con él, nunca he sabido nada de él y nunca he sabido si es que ha visto o no ha visto el contenido y yo le soy honesto, o sea, yo empecé como para tomar un poquito su atención y nunca supe. Después ya todo evolucionó y se volvió una cuenta grande y ahora es mi vida, mi carrera y amo todo lo que ha sucedido y nunca, o sea, a veces sí es como que en esos sueños extraños que uno tiene, como cuando un familiar se muere o algo y quieres saber como que, ¿qué pensarás sobre esto? Es extraño, es como que ha pasado tanto tiempo desde que terminamos y aún me pregunto, ¿qué pasa? ¿Cree que ha visto esto? Ojalá este no. Este en particular no. O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí los ha visto. No creo que sea algo como que... Pero no creo que tenga una opinión al respecto. Exacto. O sea, como que tal vez sí pudo ver que tal vez él no le ayudaba a surgir mucho porque le llenaba de inseguridades y de miedos y obviamente tenían momentos lindos, pero que sí, usted era una persona mucho más cohibida porque tenía miedo a la reacción de él. Entonces, puede ser que haya visto, se haya alegrado por usted, puede ser que haya visto y le haya dado nostalgia, no sabemos y no es algo que importe. O Y sea, después la vida solo siguió y pasaron muchas cosas, pero yo, o sea, honestamente no tengo como un resentimiento ni nada de esto, solo sí creo que no es tan buena persona, honestamente. Pero lo que sí me ha costado mucho después es aprender a tener una relación sana, porque ahora que tengo una relación sana y que tengo un novio hermoso que está ahí, pero que sí, al principio fue chistoso, porque yo me acuerdo de la primera vez que nos peleamos, no la primera vez, una de las veces que nos peleamos con el mate, yo alcé un poquito la voz, porque en mi historia gritarse hecho miércoles era la normalidad, o sea, era como que los 100% aceptado, y solo me acuerdo que el Mateo me paró de uno y me dijo, a ver, no me vuelves a gritar, me vuelves a gritar y no sabes de mí. Y yo fue como que, es cierto que no se grita a la gente. gritarse así horrible no es como que no está bien. Y ahí una de las conversaciones que teníamos con el mate le decía como, es chistoso porque es más difícil desaprender que aprender de no, o sea, quisiera, porque todo el mundo dice, sí, pero es una experiencia, te hizo crecer. Sí, gracias, pero también tengo que desaprender un montón de cosas. O sea, ojalá no hubiera sido tanto una experiencia así, de gritarse tanto y todo eso, porque ahora el relacionamiento tienes que volverlo a aprender. Y tienes que aprender que tu manera de llevar una relación tan larga y todo estuvo mal. Y que siempre dicen es de dos y todo eso, sí es de dos, pero siempre hay un loco también, o sea. Sí, y también yo creo que una de las causas por las que usted aceptó esos tratos era porque uno no tenía un referente de cómo tenía que ser esa relación entre dos chicos. Y eso sí nos pasa a los chicos. Claro, imagínate que estás en la etapa de la secundaria, que todo el mundo tiene sus noviecitos, sus vaciles, lo que sea, y tal vez usted se sentía como que hecho a un lado, o sea, como que se perdió esa etapa. Entonces luego era como que voy a aceptar este amor que aunque es un amor tóxico, es el amor que me están dando y como tenía tanta esa hambre, esa sed de recibir ese cariño,
voy a aceptar cosas que están incluso mal o son negativas o pueden ser agresivas. Y ya para ir cerrando este primer episodio, o sea, para mí esas relaciones han sido de las más importantes y pues, obviamente para mí la más importante es la que tengo ahora, pero en el entretiempo entre cortar con el otro y conocerle al mate, perdón a todos, porque yo me acuerdo de lo que usted me dijo, como, no porque tú estés pasando esto, puedes comportarte como quieras con las otras personas, porque algo que sí es verdad es que cuando tú atraviesas una ruptura y como estás tan ensimismado en tu dolor, te vale madres lo que piensa la gente. Entonces sí tuve otras relaciones donde capaz que si hacen un podcast sobre anatomía de una ruptura del otro lado, dice que José Luis era un imbécil, y capaz que sí, o sea, en el entretiempo. Porque es súper complicado cuando estás tan ensimismado en algo que te duele, como preocuparte de qué siente la otra persona. Y hubo otros chicos que no me preocupaba qué sentían ellos porque yo estaba muy ensimismado en mí mismo. Y ahora creo que por fin, han pasado 4 años desde que terminamos. Sí. Y después de 4 años, por fin puedo decir que lo he superado al 100% y por eso de poder superar al 100% ahora puedo tener una buena relación donde eso ya no es un issue y donde ya no es un problema. Pero bueno, Ani, gracias por acompañarnos en este primer Anatomía de una Ruptura. Un placer. Y creo que no había una persona más con la que pueda sentir tan cómodo de estar vulnerable y de contar estas cosas que, si bien ya están superadas, a veces uno mismo se pregunta y dice, ¿cómo? Chucha. How did I even? Y sacar esta historia y que la tenía tan dentro mío con esta persona, con el D, es muy importante y muy sanador y muy revelador. Gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho por mí y por permitirme ser parte de tu proceso y de este programa. Gracias también. Y recuerden, esta es básicamente la dinámica de la anatomía de una ruptura. Vamos a hablar aquí con expertos en salud mental, con personajes públicos que han atravesado esto, con gente que no solo vamos a hablar de rupturas amorosas, sino de estos procesos donde literalmente sientes que tu corazón se rompe y queda devastado. ¿Usted qué? Porque a usted en el amor le ha ido bien. Sí, muy afortunada. 10 casada. ¿Qué siente que le ha roto el corazón? Mi familia. O sea, yo tengo una relación muy complicada con mi familia, pero por eso mismo siento que tuve la suerte de encontrar una familia alterna con el José y la familia del José y con mi esposo, que ahora tengo mi propia familia con él. Entonces son maneras en las que tu corazón se rompe, pero se reconstruye de una manera muy bonita y que te llena también. Muchas gracias, Dani. Gracias por estar en este primer Anatomía de una Ruptura. Pero yo les dejo una tarea en casa. Cuéntenos en los comentarios si es que tal vez ahora que escucharon estas lecciones dicen, ¿cómo es que el José se dejó tanto? Cuéntenme una anécdota también ustedes. Tenía baja autoestima, esa es la así es como la el José solución. se dejó tanto. Una de esas anécdotas que uno dice, ay, ¿tú crees que tu ex era tóxico? El mío hizo esto. Cuéntenos para conversar aquí también sobre sus experiencias en el siguiente Anatomía de una Ruptura. No se olviden seguirnos en todas las redes como @lahouseofjose y no se pueden perder el siguiente capítulo. Gracias. Gracias.